Bután. El camino medio a la felicidad. El reino de Bután, en el Himalaya, se despereza un día más en medio de banderas de oración cargadas de mensajes de paz y felicidad que el viento transporta por el mundo entero. Miles de monjes budistas que habitan en ermitas encaramadas en las montañas del país rezan por el fin de todo sufrimiento. Para ellos, el mundo y todos los seres vivos son sagrados. Aislada a lo largo de la historia, tras los picos nevados del Tíbet y las junglas de la India, esta tierra de extraña belleza es uno de los contados lugares del planeta que atesora una cultura tradicional vibrante y viva. Bután es el país menos urbanizado del mundo. Depende principalmente de la agricultura y muchos de sus habitantes continúan viviendo como hace siglos, sin carreteras ni electricidad, subsistiendo en comunidades ricas en culturas, dialectos y tradiciones propias. Tanto los granjeros que pastorean con yaks en las montañas del norte, como los esforzados recolectores de arroz del sur, integrantes de este pueblo tan diverso, nunca conquistado ni colonizado, comparten una visión única. La visión de que el mundo es transitorio y frágil, a la vez que impenetrable, y que los espíritus sagrados que adoptan todo tipo de formas de vida son la verdadera fuente de riqueza del mundo. Bután constituye un preciado refugio para especies poco habituales o en peligro de extinción. La política de desarrollo del cuarto rey busca la felicidad interior bruta para todos los seres vivos. Thimbu es la capital de este país de 650.000 habitantes. La mayoría de ellos habla 2 o 3 idiomas y el inglés es la lengua vehicular. Su quinto rey, recién coronado, Jigme Khesar Wangchuk, se enfrenta al reto de continuar la filosofía de su padre, basada en la felicidad interior bruta. Pero ¿conseguirá este monarca de 26 años guiar a su pueblo hacia el escenario mundial sin que el medio ambiente y la cultura de Bután sirvan de moneda de cambio? La felicidad interior bruta es un concepto, una filosofía del desarrollo que hemos seguido en Bután. La inició Su Majestad el Rey a finales de los 70 y principios de los 80, cuando era muy joven. El desarrollo de lo material no es el adecuado. Tiene que haber un desarrollo equilibrado, un desarrollo con un rostro humano, es decir, centrado en las personas. Por esa razón hemos intentado tener en cuenta no solo el desarrollo económico, sino también otros factores como la sociedad, el entorno nacional, la cultura o la gestión de los asuntos públicos. Lo primero es la felicidad y después lo material. Hay que ser feliz con lo que uno tiene. No debes perseguir lo que no te pertenece. Personalmente creo que la felicidad interior bruta es más importante que el producto interior bruto. El reto es intentar diferenciar entre la occidentalización y la modernización. Sería muy aconsejable que nos modernizásemos, pero sin que eso significara perder nuestra cultura y nuestra identidad. Estamos hablando de la felicidad interior bruta que existe en Bután, y todos aquellos interesados en la felicidad como una meta vital deberían venir a Bután. Así entenderían cómo un país tan pequeño consigue mantener sus valores intactos al mismo tiempo que se embarca en la globalización. Los retos son inmensos, pero Bután es un país que dice: nos gustaría recorrer un camino diferente. Bután es un país muy pequeño, pero es fuente de grandes ideas, entre ellas la de la felicidad interior bruta.
Los habitantes de Bután a veces cantan acerca de Beyul, unas mágicas y ocultas tierras llenas de paz, alegría y felicidad. Algunos todavía creen que su país es el último reducto de la casi desaparecida cultura budista tántrica que en otro tiempo vigiló el techo del mundo. Pero el siglo XXI ha expuesto a Bután a un mundo diferente. El que muestran las imágenes de los videojuegos, el que ven en internet o en la televisión por satélite. En 1999, Bután fue el último país de la Tierra en tener acceso a la televisión, e internet llegaría un año después. A partir de ese momento, se observó un aumento espectacular de ciertos problemas sociales, como el consumo de drogas y alcohol, violencia, robos y asesinatos. Según los preceptos budistas, la visión crea un pensamiento, los pensamientos crean acciones y las acciones crean nuestro mundo. Los habitantes de Bután están ahora expuestos a imágenes que glorifican la violencia y el sufrimiento. Algunos afirman que la publicidad engendra el deseo. El budismo afirma que el deseo crea sufrimiento, por lo que es muy fácil vincular la publicidad y el aumento del consumismo con los recientes problemas a los que se enfrenta la sociedad urbana de Bután. El número de bares, clubes nocturnos y discotecas no deja de aumentar. Y también crecen la tasa de desempleo, el tráfico de drogas y la violencia callejera, problemas desconocidos hasta ahora. La pregunta que está en el aire es: ¿conseguirá Bután afrontar su proceso de modernización manteniendo intacto su entorno y su cultura? En Mongolia y Turquestán, en China y Cachemira, la cultura budista tántrica de Bután floreció durante más de 1200 años. El valor de esta cultura trasciende la curiosidad romántica. Mientras los sabios de Occidente insistían en que el mundo era plano, los budistas establecían una analogía con las teorías modernas de la cosmología y la física cuántica. También desarrollaron una profunda interpretación de la psicología humana y de la naturaleza de la felicidad. En diciembre de 2006, el cuarto rey, Jigme Singye Wangchuck, de 52 años, dejó perpleja a toda la nación al anunciar su abdicación. Ante aquella declaración por sorpresa, sus súbditos no tuvieron tiempo para preocuparse o protestar. El rey, que había heredado la corona a los 16 años, declaró que el mejor momento para abdicar era durante un periodo de paz y prosperidad, y que había llegado el momento de ceder sus responsabilidades a su hijo, el príncipe heredero Jigme Khesar Wangchuck, de 26 años. Este pertenece a esa nueva generación que ha tenido que hacer frente a los avances más enérgicos de la globalización. El rey Khesar estudió con otros niños en la escuela pública de Timbu y tras licenciarse por la Universidad de Wheaton en Massachusetts, realizó un... El decano de su universidad diría de él: tiene la capacidad de sentirse en casa en cualquier sitio, porque hace que todo el mundo se sienta como en casa en presencia de él. Creció cerca del pueblo y despliega encanto, nobleza y buenas maneras. El nuevo monarca es un habitante del pueblo y al mismo tiempo es hijo de un rey filósofo. El cuarto rey admite haber mimado en alguna ocasión a su hijo pequeño, pero nunca a su hijo mayor, al que crió siguiendo la férrea tradición de su país. La cultura de Bután, rodeada de un halo de misterio y de magia, ha sobrevivido a varios siglos de invasiones y de intrigas políticas. Ahora la nueva generación debe defenderse de los retos que acechan a la identidad y a la soberanía de Bután, a esos retos que sus progenitores nunca habían visto ni habían imaginado,
los de una economía global en continuo y rápido cambio. En una entrevista concedida en 1992, cuando el príncipe heredero tenía 12 años, el rey dijo: «No quiero malcriarlo. Quiero que tenga una vida normal. Quiero que entienda al pueblo de Bután, que entienda lo que sentimos». Buena gestión de los asuntos públicos. Alcanzar la felicidad nacional es sinónimo de una buena gestión de los asuntos públicos. Su Majestad tuvo la sabiduría de ver que sin un gobierno bueno y eficaz que dé respuesta a las necesidades de la gente, no se producirían progresos. Con un gobierno ineficaz y corrupto no sería posible supervisar el desarrollo, el entorno o la cultura. Por eso se puso mucho énfasis en la buena gestión de los asuntos públicos, en la justicia y en las necesidades de la gente. En ese sentido, hemos actuado con éxito. Y nuestra burocracia, aunque por supuesto no es perfecta, es considerada bastante eficiente, transparente y eficaz. Nuestro gobierno mantiene un debate constante sobre cómo progresar, a qué ritmo y de qué manera. Para la Constitución de Bután, que se está redactando y se está debatiendo en este momento, los legisladores han estudiado 50 constituciones distintas. Creo que la Constitución ha recogido las numerosas semillas de la democracia que el rey lleva plantando tantos años y las ha potenciado gracias a la introducción del sistema de los partidos políticos. La gente ya ha empezado a votar. Los vecinos eligen a los representantes de su aldea y estos los representan en la reunión anual de la Asamblea Nacional. Cuando uno recorre el país se da cuenta de que esto no ha sido el resultado de un clamor popular de cambio. De hecho, mucha gente está satisfecha con la situación actual y le gustaría que todo siguiera igual. Pero Su Majestad el Rey ha dicho que todo sistema de gobierno que depende de una sola persona no es un buen gobierno a largo plazo. Y que aunque el pueblo esté satisfecho con él, puede que no lo esté con futuras generaciones de reyes. Por eso, quiere asegurarse en vida de que la democracia se consolide en el país, a pesar de la reticencia expresada por el pueblo. Desarrollo económico equilibrado. Es imprescindible conseguir un desarrollo económico básico, porque Bután es un país pobre y todavía hay mucho por hacer. Queremos que nuestros habitantes disfruten de una buena educación, de un buen sistema sanitario, de una calidad de vida mejor, de un alojamiento más apropiado, de una mejor alimentación. Y para conseguirlo, es imprescindible el crecimiento. Nuestros resultados son óptimos. Hemos logrado un índice de crecimiento sostenido que ronda el 7% en los últimos 17 o 18 años. Y esto ha significado una mejora muy notable para los habitantes de todo el país, incluidos los de la población rural. En una entrevista mantenida en 1995, el cuarto rey dijo: «La democracia solo funciona en sociedades muy alfabetizadas, muy conscientes políticamente y con un alto nivel de bienestar económico y de prosperidad». Con este objetivo en mente, estableció un sistema educativo nacional en el que el inglés era la primera lengua de aprendizaje. Se construyeron escuelas en las aldeas más remotas, incluso en aquellas situadas a más de una semana de distancia a pie de la carretera más cercana. La educación rural en Bután constituye un modelo para el sur de Asia. La gente de Bután tiene mucha suerte porque disfruta de una educación gratuita. Hay escuelas comunitarias en zonas remotas y los estudiantes reciben libros y lápices gratuitos. No tienen que pagar.
Todo lo proporciona el gobierno. Los profesores les recuerdan que no deben dar nada por sentado, solo porque el gobierno les facilite una educación gratuita. Los estudiantes siempre tienen esto en cuenta y se esfuerzan más y más por conseguir sus objetivos y por tener una vida mejor en el futuro. Se celebra el Día del SIDA en Laya, una de las comunidades más remotas de Bután. El SIDA campa sin ningún control en China y en la India, muy cerca de Bután. Así que todos los años, encabezados por la reina Sangay Choda en Wangchuk, los trabajadores sanitarios imparten lecciones sobre control de natalidad y prevención de enfermedades venéreas en todas las ciudades y aldeas del reino. En un principio, muchos habitantes rechazaban el uso de cualquier medida de control de la natalidad o de prevención de enfermedades, por miedo a que estas prácticas fueran en contra de las enseñanzas de su fe. El gobierno respondió enviando equipos de monjes muy instruidos y respetados que explicaban la diferencia entre terminar con una vida y evitar un embarazo no deseado, así como los beneficios de evitar el sufrimiento y las muertes ocasionadas por el SIDA. El gobierno distribuye preservativos de forma gratuita por todo el país a través de los médicos rurales y los hospitales comunitarios. Las ventas de energía hidroeléctrica a la India proporcionan los ingresos necesarios para ofrecer atención médica y educación gratuitas, para preparar a miles de profesores y trabajadores sanitarios de zonas rurales y para construir clínicas, escuelas y hospitales por todo Bután. La energía hidroeléctrica se ha convertido en algo fundamental para nuestra economía. Nos reporta muchos beneficios y ha permitido que florezcan en Bután otras actividades económicas e industrias. Los beneficios procedentes de la energía hidroeléctrica constituyen entre un 35 y un 40% de los ingresos del gobierno, un gran porcentaje. Unos estudios recientes han demostrado que disponemos de un potencial total de cerca de 24.000 megavatios. Actualmente tenemos una capacidad instalada de unos 460 megavatios, menos del 2% de nuestro potencial de energía hidroeléctrica. Así que la perspectiva de desarrollo es muy amplia. Hay un mercado enorme para nuestra energía muy cerca, en la India. De este recurso natural la generan los denominados modelos de curso fluvial. Construimos pequeñas presas únicamente para desviar el agua, no para acumularla. Y de esta forma la población no se verá obligada a huir por un reflujo del agua, por ejemplo. La mayoría de estos proyectos están ubicados en gargantas muy estrechas en las que no vive nadie y en las que no hay tierra cultivable. Eso se traduce en un impacto sobre el medio ambiente casi inexistente. Nuestro principio de conservación del entorno natural encaja muy bien con esto. Tenemos un buen entorno y un flujo de agua óptimo y estable. Y eso es fantástico para la generación de energía. De esta forma se generan mucha electricidad y muchos ingresos, y los bosques sufren menos. Podemos movilizar recursos que ayuden a los granjeros, a la gente que vive en los tramos altos de los valles fluviales, a mucha gente. Después de la electricidad viene la televisión por cable. Y muy poco después se produce el impacto en la cultura. Muchas personas nunca habían visto ningún tipo de imagen en movimiento y de repente se han visto expuestas a esta cacofonía de sonidos y de imágenes. Para los que crecieron viendo solo su entorno más inmediato, debe de haber sido algo muy confuso. La única manera que se me ocurre de abordar este aspecto es a través de la educación. Empezamos con un solo canal de televisión en Bután y 6 meses después nos abrimos al mundo. Eso significó un total de 45 canales, 24 horas al día, una verdadera marea. Todavía hoy constituye un reto con el que tenemos que lidiar. ¿Cómo alcanzar un correcto equilibrio con tal flujo de información procedente del exterior? No hemos tenido tiempo para concienciar a la población y a las instituciones, y tampoco para explicarles el impacto de la televisión. Un ejemplo muy claro es que en Bután la imagen de una mujer hermosa era la de una mujer fuerte y sana, una madre,
una mujer que aporta estabilidad al hogar, alguien que también podría trabajar fuera de su casa, alguien en quien confiar. Ese era el concepto que tenía la gente. Ahora, tras varios años viendo publicidad, observamos que en los anuncios abundan las figuras esculturales, las imágenes de una mujer delgada y esbelta, bien vestida y con maquillaje. De repente, las mujeres de Bután se sienten feas. Ahora nuestros niños leen menos. La gente tiene menos tiempo para leer. Y eso ha afectado al rendimiento escolar y laboral. Hemos ajustado nuestro estilo de vida al televisor. Y eso es algo que debemos vigilar. Y, en cierta forma, está fomentando el consumismo. Creo que la televisión es perjudicial. En cuanto tienes una, te aíslas y te encierras a verla. Hablas menos con los demás. Trabajo para la televisión y debo decir que se me suele acusar de formar parte de una fuerza que destruye la cultura y las tradiciones de Bután. Soy optimista por naturaleza y confío en mi cultura. Bután no puede permanecer en un aislamiento autoimpuesto, como sucedió hasta la década de los 60. Tiene que abrir su economía, tiene que modernizarse. Tenemos que beneficiarnos de la ciencia y de la tecnología modernas. No todo lo que llega de Occidente es perjudicial, también llegan cosas buenas. La electricidad es uno de los recursos más importantes del país. La mayor parte de las plantas hidroeléctricas de Bután se construyen bajo tierra, no están a la vista, así que no son perjudiciales para el entorno. Cuando hacemos túneles en las montañas y alteramos a los espíritus que viven bajo tierra, llevamos a cabo ceremonias y solicitamos su perdón. Cuando horadamos rocas muy resistentes y encontramos agua, se hace complicado perforar el túnel, así que pedimos a la naturaleza y a los lamas que ofrezcan oraciones a los espíritus de la tierra. Canalizamos las aguas empleando túneles y lo hacemos bajo tierra. Las turbinas están en cámaras subterráneas y con ellas generamos la electricidad. Y a través de los túneles, el agua vuelve a los ríos. Es fácil reconocer la fuerte relación que existe entre nuestra energía eléctrica, nuestra política energética y el entorno. Conservación del medio ambiente. Hay que cuidar el medio ambiente. Hay que conservarlo. El entorno natural de Bután es una pieza fundamental de nuestra vida. De hecho, este gran medio ambiente ha servido de sustento a los habitantes de Bután durante mucho tiempo. No solo es nuestra fuente de sustento, es además la auténtica fuente de nuestra felicidad. Tenemos un entorno precioso, un entorno que transmite felicidad a la gente con sus ríos, sus árboles y sus flores. La conservación del medio ambiente es muy importante para la sostenibilidad de nuestra economía a largo plazo. El medio ambiente de Bután ha mejorado. Ahora somos mucho más conscientes de la necesidad de conservarlo. De hecho, la superficie forestal es hoy en día más amplia que antes del inicio de nuestro plan de desarrollo. Estudiando las letras de las canciones, vemos que más del 90% de ellas describe la belleza del país, lo felices que son sus habitantes, la suerte que tienen los animales por haber nacido en este país, rodeados de pastos verdes, de bosques, de lagos, de flores.
Estamos rodeados de mucha vida. Es curioso pararse a pensar en nuestras canciones, tradiciones y en nuestro estilo a la hora de cantar, en cómo subimos y bajamos los tonos, cómo suben y cómo bajan. Nuestra inspiración son las montañas, la naturaleza y el entorno, porque el entorno también sube y baja, baja a lo profundo del valle y vuelve a subir. Se lo demostraré. Sube y baja, como las montañas. Por eso creo que la naturaleza ha inspirado a compositores y a cantantes, a todos por igual. Antes de dejar este mundo, Sabkar, el gran vidente y ermitaño, pronunció estas palabras. En los lugares vírgenes en los que no vive nadie, los amigos que ofrecerán consuelo serán las aves y los animales salvajes. En los lugares vírgenes en los que no vive nadie, el sustento serán las raíces y las bayas. En los lugares vírgenes en los que no vive nadie, el mundo exterior es considerado una tierra pura, un palacio celestial. En la soledad de las montañas, bajo los picos envueltos en la niebla, uno encontrará su hogar en las acogedoras cuevas de los escarpados acantilados rocosos. Contemplar la belleza natural y habitar aquí reportará un gozo y un placer incomparables. Preservación y fomento de la cultura. Para fomentar la felicidad interior bruta debemos cuidar nuestra cultura. Porque nuestra cultura es nuestra base, nuestros cimientos, nuestra identidad nacional, es lo que nos distingue de otros pueblos. Bután es un país muy pequeño, con unos vecinos gigantescos como la India y China. En el sur de Asia vive la quinta parte de la población mundial,
Bután se siente muy vulnerable, tiene la percepción de estar amenazado, lo cual es un sentimiento natural. Por lo tanto, decidimos hace mucho que nunca seríamos una potencia militar o una potencia económica, que si queríamos sobrevivir debíamos tener una identidad propia, y esta es nuestra identidad. La ropa, el idioma, la arquitectura. Cuando miras alrededor es como si estuvieras en otro mundo. Esto no es un accidente. Al final de cada día, toda persona debe alcanzar un cierto grado de satisfacción, encontrarla en su interior. Y para nuestra cultura y forma de vida, eso es algo muy importante. Nuestra cultura es en gran medida una cultura budista. Las cosas de las que hablamos, los valores en los que creemos e incluso nuestro estilo arquitectónico recuerdan mucho al budismo. Y por supuesto la buena gestión de los asuntos públicos. El budismo siempre habla de la justicia, la igualdad y la ayuda a los demás. Y eso se parece mucho a cómo vivimos aquí, en Bután. El concepto de la felicidad interior bruta está muy enraizado en el budismo, especialmente en el budismo Mahayana. Lo que podemos aprender de la felicidad interior bruta es lo mismo que podemos aprender del budismo. Entre otras cosas, implica un apego a los demás, implica no ser demasiado materialista. Sin ninguna duda, el budismo ha influido enormemente en nuestras tradiciones culturales, incluida la música. Las letras de nuestras canciones, nuestros instrumentos musicales, cómo cantamos, nuestra postura corporal cuando bailamos o cuando cantamos, todo está inspirado en el budismo. La cultura puede ser un concepto escurridizo y no hay lugar en el que la cultura sea más escurridiza que en Bután. Está llena de mitos, leyendas, rituales y símbolos, un mundo al que cuesta entrar a las mentes modernas. Sin embargo, Buda compartió un sencillo mensaje. La felicidad se encuentra en el camino medio. Gautama Buda, hijo del gran rey y príncipe mimado que creció en medio del esplendor, comprendió finalmente que el placer no conduce a la felicidad, y alejándose de su vida de lujos, se convirtió en un mendigo. Tras varios años de austeridad y penitencia, Buda se dio cuenta de que el rechazo de la bondad y generosidad del mundo tampoco conduce a la iluminación, que solo es posible encontrar la felicidad recorriendo el camino medio, el camino que equilibra las necesidades del hombre con los poderosos espíritus de la naturaleza. La visión del mundo de los habitantes de Bután, anclada en el budismo tántrico y en el Bon animista, considera la naturaleza un misticismo viviente. El mundo natural, con sus deidades, divinidades y espíritus, es un sistema vital inseparable de ellos mismos, no un recurso inconexo que proporciona los bienes terrenales. La ecología forma parte de la cultura de Bután. La erosión de esta podría alejar del camino medio a sus habitantes, cambiando su visión de la Tierra. En lugar de un ecosistema interconectado, podrían verla como una simple fuente de beneficios materiales. La modernización crea y destruye valores. Los valores destruidos son típicamente tradicionales y autóctonos, mientras que los nuevos valores son más materialistas. Valores que representan e idealizan los deseos, que fomentan el consumismo y la globalización. Oculto tras sus propias fronteras, Bután se benefició de su aislamiento y de su independencia autosuficiente. Sin embargo, la interdependencia y los cambios son principios budistas que sus habitantes no pueden pasar por alto cuando se trata de su economía y de su cultura. Este pueblo reza para que el mundo escoja el camino medio,
El camino hacia la paz y el fin del sufrimiento. El camino de la sabiduría y la alegría natural. La felicidad interior bruta no está conceptualizada como una teoría del desarrollo, sino que es más bien una forma de vida que ha seguido este país durante varias generaciones. Si uno sale a entrevistar a los habitantes de las zonas rurales, sin duda el 90% o incluso el 100% de esas personas no podrá explicar en absoluto qué es la felicidad interior bruta. Creo que en general la gente lleva una vida feliz. Está claro que la vida es dura, que el trabajo físico es duro, y especialmente en Bután, porque vivimos en una región montañosa donde las comunicaciones son complicadas. Pero con el paso de los años, la gente ha aprendido a convivir con la naturaleza. Aceptan su forma de vida y tienen tiempo para ellos mismos, para sus búsquedas espirituales. Las relaciones familiares siguen siendo muy fuertes e importantes, y todo esto se traduce en alegría. En las ciudades, por el contrario, hemos perdido algunas cosas. La gente suele decir, sí, somos felices porque no estamos enfermos y porque tenemos cubiertas nuestras necesidades básicas. También porque el país vive en paz. Según nuestras estadísticas, la mayoría de la gente dice que es feliz, que vive en un país donde hay paz y que es muy feliz en él. No sé qué es la felicidad interior bruta. Nunca lo había oído. ¿La felicidad interior bruta? No sé lo que es. Nunca he oído eso. Sí, he oído hablar de la felicidad interior bruta. Solemos hablar de ella en las reuniones del pueblo. Pero no conocemos los detalles. Soy ciudadano de Bután y soy feliz. Es como vivir en el cielo. Aquí tenemos todo lo que necesitamos: paz, comida y una casa. En este país no hay problemas. Para mí el dinero no es tan importante. La felicidad es algo interior. Significa no tener preocupaciones relacionadas con el deseo material. La felicidad siempre es más importante que el dinero. Si tienes dinero, estás constantemente preocupado por si te lo roban o lo pierdes, pero la felicidad siempre te acompaña. Yo soy feliz buscando chicas. Prefiero vivir en el pueblo y no en la ciudad. En la ciudad dependes de los demás. Aquí somos autosuficientes. Si pudiera volver a nacer, elegiría ser una persona, para ser igual de feliz. Si no pudiera ser una persona, elegiría ser un mono. Los habitantes de Bután no lo llaman felicidad. Ellos prefieren llamarlo iluminación. No es la felicidad de jiji, jaja, que conoce el resto del mundo, ni se trata de estar muy exaltado o riendo sin parar. Aquí la felicidad es algo más evidente, al menos para mí, y es una sensación de satisfacción. Sueño con que un día Bután se convierta en un brote, en una fuente de sabiduría para el resto del mundo. Si podemos mantener esta tradición especial como hemos hecho hasta ahora, quizá Bután consiga enseñar al resto del mundo cómo equilibrar las comodidades materiales, la felicidad y el placer que obtenemos del exterior con el placer que obtenemos del interior. Ese placer que deriva del interior, esa felicidad que fluye desde dentro, la que realmente siempre nos acompañará. Si uno convierte su mente en el tesoro de la felicidad, nunca le separarán de ella, nunca le privarán de ella. Mientras que si conviertes tu coche en la fuente de tu felicidad, este puede caer por un acantilado, salirse de la carretera, te lo pueden robar, y en el mejor de los casos algún día se va a estropear, porque todo es transitorio, todo tiene un final.
Solo hay una cosa en la que puedes confiar, una cosa que siempre puedes controlar y utilizar, y es la mente. Creo que poco a poco vamos comprobando que el modelo mundial actual tiene sus limitaciones. Un profesor universitario holandés estudió la felicidad en 60 países. Examinando los datos correspondientes a distintos años, intentó establecer una correlación entre el aumento de los ingresos y la felicidad. Se percató, por ejemplo, de que los ingresos en los Estados Unidos han aumentado claramente en términos generales. Y aunque durante un tiempo la felicidad y el crecimiento de los ingresos siguieron la misma curva, finalmente se separaron. Los ingresos continuaron aumentando, pero la felicidad se estancó. Comprobó que en otros países, en Europa, se había repetido el mismo patrón. Y concluyó que la felicidad está directamente relacionada con el bienestar económico en lo que se refiere a cubrir las necesidades básicas o quizá un poco más. Pero que sin duda existe un punto en el que deja de existir esa conexión entre la felicidad y el aumento de los ingresos. Además, el modelo materialista actual del crecimiento económico en el mundo tiene algunos efectos secundarios terribles. Los niveles de suicidio se han disparado en muchos países, especialmente en los más desarrollados. En 1961 decidimos abrirnos al mundo, pero no nos gustó lo que vimos. Fuimos testigos de que la humanidad había pasado por muchas penurias. El mundo había vivido 4 o 5 décadas de lo que llamaban desarrollo, bajo la promesa de que ese desarrollo haría más feliz a todo el mundo. Pero algunos países seguían sumidos en dificultades, otros se habían enriquecido y un tercer grupo de países estaba a medio camino. Sin embargo, a todos les faltaba algo. En eso se centra la felicidad interior bruta. Sirve para recordar las prioridades que han caído en el olvido, como la felicidad. Toda nación que busque con ahínco la felicidad es una nación abierta, democrática y progresista. Será conciliadora a la hora de resolver disputas y será consciente de la necesidad de una convivencia pacífica con los vecinos y con el resto del mundo. La globalización debe seguir las directrices marcadas por líderes comprometidos con la solidaridad y con conducir a su pueblo hacia la felicidad, y no debe fomentar o convertirse en el heraldo de las batallas en pro del progreso en el escenario mundial. La felicidad interior bruta cuestiona la finalidad y la validez de cómo medimos nuestro progreso y ofrece un paradigma alternativo al desarrollo profundo. Es hora de poner fin a los cálculos engañosos del progreso humano, basados únicamente en el crecimiento económico. El cambio del paradigma a favor del desarrollo humano sostenible está aún en ciernes. Sin embargo, muchos legisladores en distintos países han comprendido que para que el progreso tenga valor y sea legítimo, tanto desde el prisma nacional como internacional, este debe tener su eje en los ciudadanos, debe distribuirse de forma equitativa y debe ser sostenible social y ecológicamente. El sistema de medición de una economía basada en la felicidad interior bruta debe ser distinto del empleado para medir el Producto Interior Bruto. Debe valorar las contribuciones sociales y económicas de los hogares y de las familias, el tiempo libre y el ocio, factores vitales en la felicidad. Los indicadores no deben apuntar hacia el consumo, sino que deben tener en cuenta la conservación del capital social, medioambiental y humano. El crecimiento de ingresos de varios países muy industrializados en los 50 últimos años no ha ido parejo a un aumento de su felicidad. Es evidente que en el feroz mundo actual, el conseguir ganar más, tener más y consumir más no reporta una felicidad duradera. Estamos comprobando que no siempre es mejor tener más, que no todo vale para obtener un desenfrenado crecimiento económico.
que es algo insostenible. No solo estamos produciendo más para consumir más, sino que estamos claramente produciendo de más y consumiendo de más. Al mismo tiempo, estamos generando una cantidad ingente de material peligroso en un mundo con recursos limitados y con una capacidad limitada para asimilar un uso indebido. Es difícil rebatir que el medio ambiente fomenta nuestra felicidad día tras día. Nuestra salud y nuestras experiencias dependen de la calidad del entorno que nos rodea, y no basta con adoptar medidas locales o nacionales. El medio ambiente no tiene límites nacionales. Hay muchos factores que pueden afectar de forma directa a nuestra supervivencia. El calentamiento global, por ejemplo, ya ha creado unos índices muy visibles y alarmantes del deshielo de glaciares, que son reguladores y fuentes de nuestros sistemas fluviales. El informe de nuestro Departamento de Geología y Minas, que estudia desde 1967 el comportamiento de los glaciares, no es muy alentador. Estamos agotando nuestros recursos naturales y la capacidad mágica que tiene la naturaleza para regenerarse se está desvaneciendo. No debemos satisfacer nuestras necesidades actuales a costa de las generaciones futuras. Tomando el camino medio a la felicidad. En los años 60, Bután era un país sin carreteras. En 4 décadas, el rey Jigme Singye Wangchuck transformó este reino, esta nación cerrada y poco desarrollada, en un país que fue mostrando al mundo una forma de progreso novedosa y tolerante, el progreso del camino medio. Pero los habitantes de Bután se enfrentan a un mundo exterior de pobreza, superpoblación y crisis medioambiental. En una conferencia internacional sobre la felicidad interior bruta, el joven rey Jigme Khesar Wangchuck afirmó: «La filosofía de la felicidad interior bruta es inherente a Bután, pero sus ideas pueden influir positivamente en otras naciones, que deben ponerse de acuerdo sobre cuál es el objetivo principal del desarrollo. Algo a lo que tiene mucho que aportar la felicidad interior bruta». Antes de ceder la corona a su hijo, el cuarto rey estableció una forma de gobierno en la que una constitución democrática sustituía el poder absoluto de la monarquía. Y concluyó su reinado diciendo: «Confío en que a Bután le espera un brillante futuro bajo el liderazgo de un nuevo rey y de un nuevo sistema democrático de gobierno. Pongo toda mi confianza y mi fe en que la gente de Bután velará por el futuro de nuestra nación, porque ellos son los verdaderos custodios de nuestra tradición y de nuestra cultura, y los guardianes de la seguridad, de la soberanía y del bienestar de nuestro país».
Durante su estancia en Bután, Jigme Drukpa, Paul Horn y Christopher Hedge dieron un concierto. El concierto y este vídeo están dedicados al cuarto rey de Bután, el rey Jigme Singye Wangchuk. No cabe duda de que Bután es un país muy privilegiado desde un punto de vista cultural, medioambiental y desde una perspectiva pacífica. Personalmente creo que el liderazgo de Su Majestad ha sido crucial para que todo avance en la dirección correcta. Seguimos en una época dorada en la que los occidentales dirían que tenemos un rey filósofo ilustrado que ha reinado en este país con gran benevolencia y desinterés, sin enriquecerse, y que ha hecho todo lo que estaba en sus manos por su pueblo. Esto explica por qué la felicidad interior bruta ha dado tan buen resultado. La interpretación intuitiva de su significado ha tenido consecuencias muy positivas a la hora de tomar importantes decisiones. Siempre se ha tenido como referencia su liderazgo elevado, aunque solo se trate de una referencia mental. La felicidad interior bruta es una política gubernamental que fue acuñada por el cuarto rey de Bután. Y desde el momento de su coronación, se convirtió en una fuente de energía para todas las actividades y para todas las políticas emprendidas por el gobierno. Propugnaba la búsqueda de la felicidad para todos los habitantes del país. Nuestra mente está asociada con muchas emociones negativas. Y cuando no tenemos esas emociones negativas es cuando nos sentimos felices. Y esa felicidad es una felicidad permanente. Un desarrollo económico sostenible debe preservar la propia cultura, conservar el medio ambiente y aplicar una gestión de los asuntos públicos buena y transparente, porque todo está interrelacionado. Creo que se trata de un concepto positivo y es muy importante que todos sigamos el camino medio. Es una fantástica idea.